escuchar esta primera charla que va a estar a cargo de un gran amigo, aunque está del otro lado del océano, Juan Latasa Lerga. Él es de Logroño, es psicopedagogo social y nos va a estar hablando sobre los valores en juego: la honestidad, la sensibilidad, la responsabilidad, la humildad, la bondad. ¿Cuáles son los valores que podemos utilizar en la práctica del juego? Los valores en juego pueden ser conscientes o inconscientes. ¿Qué se esconde detrás de la identidad de cada juego? ¿Qué se aprende de las narrativas del juego? ¿Qué nos cuentan esas fichas en juego? Una lectura desde las mecánicas y las personalidades de las personas jugadoras. O sea, un viaje hacia la identidad del juego. Bienvenido, Juan, desde Logroño. Bueno, pues buenos días, familia, y buenas tardes. Creo que igual también se incorpora alguna voz española que hemos engañado también a este encuentro. Estoy totalmente honrado de tener esta oportunidad de compartir espacio con todas vosotras y vosotros. Y bueno, pues creo que es una oportunidad muy bonita precisamente de acercar dos países que estamos conectados en este caso por un gran charco, ¿no? Aquí siempre decimos el otro lado del charco. Y luego, sobre todo, bueno, pues agradecer, por supuestísimo, a Sandra Bisani y a Natalia Jiménez, eso, pues la oportunidad, ¿no? de proponerme, ¿no? Pues para hablar en este caso sobre los valores en juego. Bueno, simplemente deciros que a lo largo de esta hora lo que busco es sobre todo reflexionar sobre nuestra práctica del día a día que tenemos probablemente con nuestros juegos. Hombre, en concreto, ya que vamos a hablar de juegos de mesa, pues voy a hacerlo más específico de esta tipología de juego. Aunque sí que decir que yo estoy más especializado en juegos de aire libre, aunque dentro de juegos de aire libre también llego a trabajar bastante con juegos de mesa. Pero incluso los juegos de mesa lo que hago es hacerlos a gran escala. Porque os hagáis una idea, pues si por ejemplo con un tablero de ajedrez, pues yo suelo trabajar mucho con un método que es el laboratorio de juegos y lo que utilizo son polideportivos que los transformo literalmente en un espacio de co-creación, ¿no? Donde validamos juegos sobre todo cooperativos, donde todas las personas persigamos un objetivo común. Entonces, si os parece, tengo un equipo técnico fabuloso, además liderado por dos chicas geniales, que si me echan un cable y podemos poner la primera diapositiva, pues os lo agradezco eternamente en el alma. Bueno, pues efectivamente, bueno, como os he comentado, la charla de hoy es sobre los valores en juego. Decir que estamos hablando de valores, pero habría que partir de la premisa de qué entiende cada persona por valores, ¿no? Si vamos a una definición igual un poco más técnica, no deja de ser un conjunto de cualidades, ¿no? que hacen especiales a las personas y por las que son precisamente valoradas, ¿no? Por eso son valores, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Muchas veces se utilizan como principios, como tal, ¿no? Ahora, en función de cómo los ponderamos, de cómo los ordenamos dentro de nuestra cabeza, vamos a decir siempre un discurso u otro. Y esto es lo interesante, ¿no? Y que muchas veces no es que haya un valor mejor que otro, sino simplemente que el cómo lo ordenamos en nuestra cabeza hace que nos vayamos por unos derroteros o por otros. Nosotros vamos a utilizar precisamente el juego para crear estos derroteros como un espacio de simulación, ¿no? Donde podemos descubrir otras alternativas a una vida que igual nosotros llevaríamos en nuestra vida diaria, ¿no? Porque la ventaja del juego es que nos propone escenarios imaginarios a través de los cuales podemos llegar a crear pues, escenarios ficticios, ¿no? Que nos ayudan luego incluso a enfrentarnos en nuestro día a día. Entonces, bueno, deciros que dentro de los valores en juego, yo obviamente estoy condicionado, ¿no? Estoy condicionado pues por mi vivencia y mi día a día y por mi trabajo en diferentes entidades. Como veréis en la siguiente diapositiva, yo tengo contacto, ¿no? con diferentes entidades. La primera de ellas es la RIA, que es la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural,
donde comparto precisamente la vocalía de actividades y participación con Sandra Bisani, y paralelamente eso, pues coordino el nodo ibérico con España y Portugal. Sandra se encarga de toda la parte latinoamericana. Por otro lado, trabajo como educador social en la Asociación Mundo Inmigrante, que simplemente porque os hagáis una escena de cómo puede ser mi día a día, son 104 nacionalidades de todo el mundo, donde, bueno, hacemos absolutamente de todo, desde clases de castellano hasta cursos de cocina, cuentacuentos con cuentos del mundo, un país de Navidad donde mostramos cómo se celebra la Navidad en todas las partes del mundo, un poco de todo, pero siempre desde la transculturalidad, es decir, creando una identidad propia partiendo de diferentes culturas, ¿vale? No estoy hablando ni de multiculturalidad ni de bueno, sí inter, porque hay relación entre ellas, sino de transculturalidad. Por otro lado, soy director de una escuela de ocio y tiempo libre, que es Babel, a través de la cual damos titulaciones de monitores y directores de ocio y tiempo libre. Y finalmente, no por ello menos importante, también soy trabajador de una cooperativa de trabajo asociado que se llama Juventia, que desarrollamos diferentes trabajos de participación y desarrollo social. Y bueno, dicho esto, si pasamos a la siguiente diapositiva, me gustaría que empezáramos con una dinámica, ¿no? He empezado hablando yo creo que bastante, pero si estamos hablando de un congreso de juegos, pues vamos a tratar de hacer algo donde todas las personas que estamos aquí seamos protagonistas de alguna forma. Entonces sí que os invito, si podéis, a conectar un momento vuestras cámaras y a la par que las conectáis, si sois capaces de buscar en vuestras casas algo que identifique o que creéis que pueda llegar a identificar vuestra cultura, es decir, el sitio donde vivís, el país en el que estáis, algo representativo, incluso con el tiempo que sea. Puede ser todo, cosas que tengáis a mano, en la cocina, en el baño, quién sabe, esto es un mundo de posibilidades. Así que vamos a dar 30 segundos para buscar esto. Y yo creo que lo tengo. Ahí te lo saco, Juan, así podés ver todas las pantallas. Puedo veo que, vamos, está ganando el mate, pero de calle, totalmente. No hay lugar a dudas. Yo, sin embargo, mira, yo estoy con café, ¿no? Pero vamos. Vale. Una bandera de México, una bandera como símbolo. A ver si hay alguna otra cosa diferente. Ah, bueno, que hay dos pantallas. Una bandera argentina, estamos viendo ahí, un sombrero. ¡Qué bueno! Anzueto. Un sombrero. Y esto no lo llego a ver. Nico jugando, ¿qué tienes en las manos? Que no se llega a apreciar del todo. Si quieres conectar el micro y comentar. Somos dos, tenemos un mecano, un juguete que es como que uno mismo lo va armando y va compilando y bueno, hay mucho de armar acá. Le falta el alambre nomás, pero estamos. Perfecto. Vale, pues fijaros, yo he escogido esto por dos razones. Esto es un gel hidroalcohólico, pero que están haciendo en mi tierra, que es en Logroño, que es la provincia de La Rioja, y bueno, de alguna forma creo que se adapta a los tiempos actuales, ¿no? Yo creo que es ya nuestra arma de defensa masiva, ¿no? Contra estos tiempos de pandemia, y está hecho aquí, ¿no? Por lo tanto, tiene su propia identidad, ¿no? Y el comprar esto también es apostar de alguna forma por la economía local, ¿no? No deja de ser una cooperativa que se ha juntado precisamente para hacer los propios geles hidroalcohólicos y que muchas personas de aquí de la tierra pues estamos aprovechando a invertir en esta empresa que ha tenido que reformularse, como muchos de vosotros y vosotras entiendo, en estos tiempos. El hecho de que os haya planteado esto, que me parece aparte súper significativo, que casi todos os hayáis ido directamente al mate, aunque obviamente tenemos un sombrero súper chulo de Anzueto, que casi representa... Bueno, ¿Anzueto está representando a Argentina o eres otro país? No, de México. México, vale.
Sí, pues probablemente no la imagen de las rancheras y tal, ¿no? Y hay gente de Colombia también. Y hay gente y las personas de Colombia, ¿el que habéis mostrado? ¿El mate también? No estaba por ahí, no habíamos visto, pero bueno, conozco que está Sandra por ahí, a ver si puede mostrar algo, que es de Ibagué, Colombia. Está muy complicado el tema conexión. Bueno, lo que me interesa de esta dinámica es ver cómo nos entendemos y que, aunque siendo de unos mismos países, puede ser que nuestra identidad sea diferente, ¿no? Muchas veces, igual que queremos evocar directamente a símbolos como pueden ser las banderas, ¿no? Pero hay cosas que nos unen y superan esas divisiones geográficas, ¿no? Como puede ser precisamente el mate, ¿no? Algo que puede parecer tan simple, pero que dices, oh, si es que se está utilizando exactamente igual tanto en un país como en otro, ¿no? Y probablemente otra cosa, que lo que pasa es que igual de representar era un poco más complicado, ¿no? Pero el hecho de que nuestra lengua vehicular sea el castellano o el español, como lo queréis denominar, es significativo, ¿no? Porque también es algo que de alguna forma nos une. Por eso también el lenguaje que decidimos, o mejor dicho, la lengua que queremos utilizar dentro de los juegos también es significativo, ¿no? Hay muchos juegos, por ejemplo, que utilizamos en aprendizaje de castellano, de juegos de mesa. Estoy pensando, probablemente conozcáis esto. Bueno, esta es la marca barata del Tiger, ¿vale? Pero, bueno, supongo que los conoceréis, que son los Story Cards, ¿no? Es una serie de dados, ¿no? Que aparecen diferentes símbolos y luego los puedes utilizar de diferentes cosas, ¿no? Desde aprendizaje, por ejemplo, de palabras en concreto o para crear, por ejemplo, historias, que es lo que yo suelo utilizar. De hecho, pues separo, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. 2 dados para el inicio de la historia, 2 para el nudo y 2 para el desenlace. Y luego voy cambiando el orden de los dados de forma que tengan que cambiar también la historia y crear nuevas historias, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, que sepáis que en los laboratorios de juegos lo que hacemos es testar un mismo juego partiendo de los componentes de juego. Cuando hablo de componentes estoy hablando de los objetos como tal y ver qué otros usos puede llegar a tener. Luego os hablaré de un juego que hemos sacado 69 versiones que seguro que conocéis, que es mi juego fetiche, que es el Dixit, que segurísimo que lo conocéis todo el mundo, ¿no? Aunque os voy a hablar también, bueno, desde otros recursos como puede ser, por ejemplo, incluso el mundo de las marionetas y cómo lo interpretan y los tipos de valores que transmiten en función de la cultura, simplemente, ¿no? Porque el posicionamiento que tenemos simplemente del entorno geográfico en el que estamos es diferente y nos va a salir muchas veces de manera natural, simplemente ¿por qué? Por influencia del contexto en el que estamos, ¿no? Al igual que cuando hablamos de valores, hablamos de características personales, ¿no? Y el otro día precisamente estábamos comentando, ¿cuál sería un valor que a ti te define? Y estábamos en una charla concretamente con una asociación parroquial. Y dice, bueno, pues a mí lo que me define es la familia, para mí es mi principal valor. Y digo, vale, pero ¿qué es para ti la familia? Igual ya tenemos que empezar de ese punto de partida, ¿no? Porque igual una familia, en un contexto religioso de primeras, estamos hablando de un padre y una madre con hijos, pero igual la interpretación de una familia puede ser simplemente un padre y una mascota, una familia o una familia monoparental de un padre o una madre con un hijo y una hija, ¿no? Hay diferentes modelos de familia y de alguna forma hay juegos específicos que trabajan estos, ¿no? Aquí en España había un juego que se llamaba, no sé si os suena de algo, bueno, las mariquitinas se les llamaba. Era un juego que tú podías jugar aparte de con los vestidos, ¿no? Que tú los podías decorar a esos personajes, pero paralelamente tenías imágenes de niños, de padres, de abuelos, que tú de alguna forma luego podías combinarlos de una forma u otra. Bueno, pues cuando nosotros entendemos una familia, si yo directamente estoy dando, vamos a suponer que estamos en un espacio de una ludoteca y te estoy diciendo que siempre tienes que buscar un padre, una madre y un hijo, te estoy diciendo que solo hay una forma de entender lo que es la familia, ¿no?
Sí que es cierto que hay muchos juegos que nos podemos encontrar que de alguna forma están ya sesgados. Por ejemplo, hay un juego de cartas, que es el juego de las familias, que seguro que lo conocéis, que representan las familias del mundo, ¿no? Si tú coges esas cartas, vas a ver modelos donde aparece, por ejemplo, el hombre cazando y la mujer cocinando, ¿no? Un reparto de roles de género. Claro, ese juego es un juego que a lo largo de la vida nos hemos educado con él y está dentro de nuestros espacios educativos naturales, que puede ser en la casa de nuestros padres o nuestras madres, en la ludoteca, en casa de un amigo o una amiga, ¿no? Entonces, si yo decido en una ludoteca retirarlo porque es sexista, por decirlo de alguna forma, o porque reproduce un sistema patriarcal del cual no estoy de acuerdo, de alguna forma lo que estoy haciendo es sobreproteger. Porque ¿quién me dice que luego ese niño o esa niña, cuando vaya a otra casa, por ejemplo, de un amigo, no se va a encontrar con ese recurso? Por lo tanto, esto sí que es un posicionamiento pedagógico o juanístico, ¿eh? Quiero decir que no es ni mejor ni peor, y entiendo también las personas que digan, bueno, pues si yo tengo un espacio educativo, yo no quiero que haya juguetes sexistas o no violentos dentro de mi ludoteca o de mi centro joven. Lo entiendo, ¿no? Pero sí que es cierto que si de alguna forma yo lo retiro, estoy yo viendo como una realidad que no existe, y es mentira, porque sí que existe. Estoy sobreprotegiendo. Otra cosa es cómo trabajo con ese medio, con ese juego, con ese juguete, ¿no? Yo digo, hombre, efectivamente, la caracterización de esas cartas te está diciendo que el hombre caza y la mujer cocina, pero esto siempre tiene que ser así o no tiene por qué serlo, ¿no? Precisamente hace poco en un diario nacional de aquí que se llama El País, hablaba que la mujer en la prehistoria también cazaba, ¿no? Cuando parece que nosotros directamente dábamos por sentado que estos roles están fuertemente marcados, ¿no? Un rol productor y un rol reproductor. Fijaros, hay un juego que igual lo conocéis, no lo sé, que se llama el Troglodita. ¿Os suena? Vale. Este juego, que es una bomba, por cierto, por si no lo conocéis, es un juego sobre todo para trabajar temas de comunicación. Fijaros qué lo representa. Dos cavernícolas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que se están pegando, ¿no? Unos a otros. ¿Todos los cavernícolas adoptaban esta actitud? Yo, por lo que sea, no he tenido el honor a día de hoy de conocer a muchos cavernícolas en vivo y en directo. Por lo que sea, igual ha pasado el tiempo y no esto, ¿no? Pero sí que es cierto que me estoy haciendo una configuración de cómo deben ser. Y muchas veces esto parte del currículum oculto. O sea, no tenemos una intencionalidad educativa directa, pero al final estoy transmitiendo una serie de valores precisamente desde mi inconsciente, ¿no? Vivimos en un juego social, ¿no? Que es la propia vida, y nosotros decidimos de alguna forma cómo nos contamos esa vida, ¿no? Si partimos de nuestros valores personales, o partimos de valores morales que ya son compartidos de alguna forma entre una comunidad, ¿no? Y esa comunidad es fácil que sea diferente también en función del país, que lo marque una cultura, que lo cambie incluso una etnia, ¿no? Que también tenga su propia idiosincrasia. Y esto es importante. Bueno, si seguimos un poco las diapositivas, te lo digo por seguir un orden, porque, bueno, que sepáis que utilizo este elemento porque soy capaz de irme a los confines del mundo en general, ¿no? En las presentaciones. Bueno, esta era un poco la presentación de mi taller, ¿no? Si habláramos de valores, sería interesante, incluso si os animáis a poner en el chat, ¿cuál creéis que sería, si tuvierais que hacer vuestro top 3 de valores, cuáles serían? ¿Vale? Vosotros como personas, dentro de vuestro entorno y tal, si decís, bueno, yo sí me tengo que definir en cuanto a valores, ¿cuáles escogería? La honestidad, la justicia, la sensibilidad, la humildad, la bondad. ¿Cuáles creéis que serían vuestros valores de manera general? A ver quién se anima a ponerlos en el chat. Dignidad, ha puesto Anzueto. Humildad, respeto, bondad, solidaridad también, reconocimiento del otro como legítimo otro. Bueno, entiendo que va en que nadie es más que nadie, ¿no? Un poco en la línea.
dignidad, respeto y justicia, solidaridad, respeto y responsabilidad, confianza, libertad. Muy bien, lo interesante de esto es que estoy convencido que si hiciéramos una recogida de respuestas a nivel internacional, la escala de valores que tenemos entre un país y otro es fácil que sea diferente. Y ya no solo entre países, también probablemente entre edad y probablemente en otra variable que puede ser perfectamente el sexo, ¿no? La cosa es cómo trabajamos con ellos, cómo podemos interaccionar y sobre todo vivir esta clase de valores, ¿no? Porque para aprender algunos valores antes los tenemos que sentir y para eso los tenemos que transformar a través de emociones. Fijaros, yo hay un juego que me encanta, o sea, que está basado en un buscaminas humano que le llamamos el cocorrío. Imaginaros un tablero de 10 por 5, ¿vale? De casillas tipo ajedrez, para entendernos, donde la dinámica del juego es que cada equipo sale de un lado. El movimiento que puede hacer es, bueno, un equipo elige una persona representante, el tamaño de cada casilla es del tamaño de los pies, para que os hagáis una idea, y en consenso tienen que decidir dónde se mueve esa persona. ¿Qué pasa? Que empieza en estas 5 casillas y el movimiento tiene que ser como el de el rey del ajedrez, es decir, en las casillas colindantes. Adelante, atrás, en diagonal derecha, diagonal izquierda, a la derecha, a la izquierda o incluso atrás si quiere. Vale, si pisa una casilla donde hay tierra firme, yo le hago así, quiere decir que ha pisado en tierra firme y puede seguir caminando. Pero si pisa en una casilla donde hay un cocodrilo, le hago así y le digo que tendría que volver para atrás y pasaríamos el turno al otro equipo. Deciros que el objetivo de ese juego es un juego cooperativo, es decir, donde todas las personas persiguen un objetivo común, ¿no? Y es ser capaces de cruzar al otro lado del río. Pero la disposición que tenemos del juego me está diciendo que por un lado están un equipo y por otro lado está otro. Entonces hace que yo, de manera natural, por mi cultura individualista, compita contra las otras personas. Hay una habilidad social que está de moda, ya sabéis que estaba un poco por moda, hasta hace 3 años fue la resiliencia, ahora, por ejemplo, es la compersión. No sé si habéis oído hablar de esta habilidad social. La compersión es la habilidad social para sentir satisfacción por los logros de otras personas. Si yo quiero trabajar una cultura cooperativa donde todas las personas de manera sistemática sean capaces de colaborar, de alguna forma tendré que vivenciar esas emociones y acompañar a esa cultura. Y el juego es uno de los mejores instrumentos que podemos encontrar, ¿no? De forma que yo con este tablero, por ejemplo, del que os acabo de hablar, yo voy viendo dónde avanza un grupo y cuando le come un cocodrilo vuelve atrás, pero yo aprendo dónde ha pisado, ¿no? Y estoy aprendiendo de los errores del otro y si el otro es capaz de cruzar, el objetivo es compartido porque hemos aprendido el camino juntos, por decirlo de alguna forma. Pero eso también tiene que ver con cómo quiero contarme yo, ¿no? de alguna forma esa vida y qué valores quiero transmitir, ¿no? Compersión. Si queréis os lo escribo en el chat. Compersión. Vale. Y pasamos de diapositiva. ¿Se escucha? Sí. Vale. Bueno, si pasamos de diapositiva, Nati, vale. Tendríamos que ver un poco lo que hemos comentado, ¿no? Que es la elección de valores, ¿no? Juan, ¿me Eso sí. escuchás? Ah, sí, perdón. Un segundito, le queremos decir a todos y todas que como hay muchas actividades en simultáneo, por YouTube esta charla se corta para comenzar otra, igualmente queda grabada y se va a subir. Así que si hay alguien que nos está escuchando por el canal de YouTube, que ingrese a la web y ahí en la web puede entrar en Zoom. Y si no, si están en Zoom ya pueden quedarse acá. Hay muchísima gente que no sabe a dónde ir de tantas cosas que hay, no se quiere perder nada, así que el canal de YouTube lo que va mostrando es un poquito cada una de las cosas. Pero quería avisar eso por si alguien, alguna persona nos está viendo por el canal de YouTube, ingrese a la web njm.com.ar y ahí sigue la charla por Zoom. Así que Juan, ahora sí, adelante. Vale, pues muchas gracias. Hombre, desde luego es una gozada. Bueno, de hecho había una charla que justo empezaba a las 11:30,
que si no estuviera dándola estaría ya ahí metido de calle, ¿no? Todo esto de los también va a estar grabada, así que después todo lo que no podemos ver lo vamos a ver grabado. Lo podemos ver a través de YouTube. Perfecto. Bueno, esto tiene que ver, si la vida es como te la cuentas, va todo en la línea de qué valores yo decido contarme y quiero transmitir, en este caso a través del juego, ¿no? Y hacer ese paso de lo que hemos denominado antes, de los valores personales que yo tengo a los morales, que son los compartidos, por decirlo de alguna forma, dentro de la comunidad, ¿no? Y estos valores se transmiten precisamente muchas veces a través del juego. Fijaros, os he dicho que se va a poner un ejemplo con marionetas, ¿no? Pues ahí voy a enseñaros alguna marioneta y simplemente vamos a ver la caracterización de cada una de ellas. Fijaros, esta marioneta, por ejemplo, es una marioneta tailandesa. No sé si la veis, la caracterización, los ropajes que tiene, ¿no? Y incluso el movimiento que podría llegar a tener. Vale. Esta que os voy a enseñar ahora es del Teatro Negro de Praga, ¿vale? En este caso es un mago con barba, con esta caracterización, ¿no? Y no sé si llegáis a ver aquí arriba, pero bueno, el movimiento se hace directamente desde aquí arriba. Y ahora os voy a enseñar unas italianas que se llama la ópera dei pupi, la obra de los pupis, de las marionetas, que curiosamente siempre suelen representar al ejército sarraceno, que no sé si lo veis aquí caracterizado, que por cierto, en las obras de los pupis, ¿sabéis quién perdía siempre? Estos, los sarracenos, porque eran los malos, ¿no? Entonces eran los que siempre perdían en la ópera dei pupi. Y normalmente estaban liderados, claro, por el Imperio Carolingio, ¿no? Que representaba, en este caso, Carlomagno, ¿no? Entre uno de los grandes apoderados. Que fue muy significativo porque quería haber comprado alguna marioneta chica y la única diferencia que tenían cuando esto es que la capa era de color rosa. No llegué a encontrar directamente en una tienda, por decirlo de alguna forma, una marioneta de una, pues igual, por ejemplo, como las características de la marioneta tailandesa que os he enseñado. Bueno, deciros que también paralelamente cuando en el teatro siciliano casi todas las marionetas acababan de esta forma, con las cabezas cortadas. Por eso directamente aquí tienes una grapa para que puedas desprenderte con gran facilidad de estas marionetas. Fue muy llamativo un viaje que hice a Sicilia y en Catania, claro, yo no me esperaba para nada esta clase de obras, pero imaginaros la sensación de estar sentado frente a esa obra de teatro y de repente ver cómo de repente se cargaban 3 o 4 cabezas y saltaban y había niños de 4 años o 5 y yo, ¡hala! Esto no me lo esperaba para absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí que es cierto que tenía un encanto de cómo contaban las obras, la narrativa era muy buena y te enganchaba, pero era un poco terrible las historias que iban detrás, ¿no? Y que tenían un gran sesgo, que era que siempre ganaba hombre blanco frente a hombre negro. ¿Esto suena de algo? Esto vamos a ver que se reproduce mucho en muchos de los juegos. Mira, de hecho, una cosa que vamos a comentar ahora son precisamente también todo el tema de los componentes, las mecánicas y las narrativas de juego que podemos encontrar. Y en concreto voy a mostrar luego un juego, igual os suena de algo, el Jugendgaus, que es uno de los juegos de la Alemania nazi, que luego vamos a ver en qué consistía y ahí sí que quiero opiniones, ¿vale? A ver qué tenéis que decir al respecto. Fijaros, cuando hablamos de los componentes de juego, estamos hablando simplemente de los elementos, ¿no?, que conforman un juego. Mira, aquí tengo, igual os suena de algo este tablero, es de un juego africano que es el Mancala. Normalmente las piezas suelen ser las semillas, ¿no?, que luego tú vas cogiendo de cada uno de estos bloques y vas colocando de una en una hasta para trabajar sobre todo el tema de la competencia matemática. Esto, por ejemplo, ahora está comercializado por otra editorial que, como no lo estáis mencionando en el encuentro, no la voy a decir, ¿vale? Pero bueno, y se utilizan otra clase de piezas. En este caso son como las piedras estas de río, por decirlo de alguna forma. Concretamente, estas, no sé si se llegan a apreciar, ¿no? Pero bueno, que puede ser perfectamente con canicas o con otro elemento. Otro componente de juego, pues puede ser, probablemente conozcáis todo el mundo, el gran juego de las tabas,
¿no? Que aquí, por lo menos en España, directamente se utilizaban los huesos de los animales, se hervían y luego se hacían. Aquí, por ejemplo, esta versión es de plástico, ¿no? Pero también cuando hablamos de componentes de juego, nosotros creamos, igual os suena este tablero, este es el antiguo juego de Ur, ¿no? Que lo hemos hecho además con una técnica que es fototransfer, ¿no? Que es como una especie de cola blanca que tú puedes pasar precisamente todo lo que tienes impreso directamente, por ejemplo, a soporte de madera. No gano nada con fototransfer, ¿eh? Simplemente es para hablar de los componentes de juego que nos podemos encontrar. O, por ejemplo, el juego del molino o los 9 hombres de Morris, que igual os suena también. Bueno, diferentes juegos, estos son los componentes, son los elementos, ¿no? Ahora, luego vamos a ver que hay ejemplos de componentes donde yo decido incluso la caracterización de los mismos, ¿no? Si yo voy a hablar, por ejemplo, de Caperucita Roja, yo estoy diciendo directamente que Caperucita está caracterizada como una niña rubia con una capa roja. Por cierto, ¿sabéis que el cuento de la Caperucita Roja en un principio se creó para explicar lo que era el paso de la mujer a la madurez? Es decir, lo que representaba la capa era la primera regla. Esto era la intencionalidad que tenía. Yo, desde luego, no lo entendía hasta que luego me lo explicaron, ¿no? Me lo entendí de otra forma, ¿no? Como que era la inocencia de Caperucita y que de alguna forma el lobo le ponía a prueba, ¿no? Y al final es cuando era capaz de resolver. Pero esta era mi idea primaria, pero no eran los valores con los que yo lo entendía, ¿no? La primera vez. Si pasamos de diapositiva, nos vamos a ir a las mecánicas de juego. Fijaros, estas láminas que tenéis aquí es porque estamos haciendo aquí en Logroño 4 ediciones de Juegos del Mundo, donde, bueno, estamos haciendo juegos prehispánicos. Igual os suena de ahí la última grafía del juego de pelota. Juegos europeos, donde hemos cogido la cultura vikinga, la romana, la griega. Juegos asiáticos, que tenemos precisamente la semana que viene, que veis ahí el juego del Go, que están jugando esas chicas asiáticas. Remarco lo de chicas, porque en un principio era un juego más femenino, aunque luego ya está popularizado de manera indistinta. O el juego del molino, ahí veis que ahí aparece un hombre y una mujer, pero normalmente también era un juego más masculino. O el tema del atletismo, ¿no? La maratón, por ejemplo, griega, que aparece ya como juego deportivo. O, por ejemplo, el juego del Senet, ¿no? Que es uno de los juegos ancestrales más antiguos que podemos encontrarnos por parte de la cultura egipcia, ¿no? que tenemos ahí. Ahora, cuando hablamos de las mecánicas de juego, tiene que ver con de qué forma se activa el juego, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la mecánica del juego del parchís? Tirar un dado. Si yo tiro un dado, es cuando yo lo muevo y por lo tanto eso es una mecánica de juego, ¿no? Aquí hay un juego que a mí me encanta, que se llama La Mafia de Cuba, igual lo conocéis. O igual conocéis, por ejemplo, o Los Hombres Lobo de Castro Negro, o El Pueblo Duerme, igual os suene a alguno de estos juegos. De alguna forma, ahí cada uno tiene que interpretar un papel y, claro, la mecánica de juego es ejercer un rol, ¿no? O sea, es un mimicry puro y duro, como diría Roger Calois, ¿no? De alguna forma nosotros nos tenemos que meter en un papel que muchas veces es ficticio, en un escenario, por ejemplo, de simulación. Y en función de cómo lo interpreto, puede ser que gane o que pierda. Claro, hay una máxima que decía, de hecho, una autora argentina, ¿no? Que Gabriela Seines, que hablaba de lo de juegos inocentes, juegos terribles. Lo mismo puede pasar con algunas de estas mecánicas, ¿no? Había un juego azteca donde los sacerdotes lo que hacían era arrancar la cara, estoy hablando directamente de la cara de las mujeres, se las ponían en la cara y luego les perseguían a coger las capas que llevaban. Ese era el juego que tenía que hacer. Eso, por ejemplo, sí que sería también, obviamente, otro caso de otro juego terrible, o el que luego hablaremos, por ejemplo, del Jugendhaus de alemán, ¿no? Para que veáis de qué forma podemos ser capaces de desvirtuar los propósitos del juego. Vale, y si pasamos a la siguiente lámina, ¿cuáles son las narrativas, ¿no? El hecho de que haya cogido estas dos grafías es simplemente, pues,
porque de los 2 cursos estos que hemos hecho hasta ahora de Juegos del Mundo, son las 4 culturas prehispánicas que escogimos. Obviamente hay más, están también los olmecas y, bueno, otras, ¿no? Pero bueno, también es porque en función de esa narrativa voy a coger los propios valores de cada una de estas culturas, ¿no? Y cada una de ellas tiene sus propias idiosincrasias. Incluso los mapuches probablemente igual no se comportaron de la misma manera tanto en Chile como en Argentina. Y si aquí digo si es lo mismo un chileno que un argentino, igual aquí pasa más desapercibido, pero si lo pregunta ahí, igual ni os sienta bien, no lo sé. Depende, ¿no?, del entendimiento que tengamos entre una cultura u otra. Lo mismo que si nosotros igual nos comparan con otra cultura, ¿no? Pues, ¿es lo mismo un español que un francés? ¿O es lo mismo pues bueno, pues las similitudes, ¿no?, de alguna forma podrían llegar a ser así. Y luego, por ejemplo, en el caso europeo, ¿no?, que están, por ejemplo, los romanos, los celtas y los vikingos, que además sí que tuvieron mucho contacto entre sí, o los romanos obviamente con los griegos, ¿no? Mucha parte de todo lo que tiene que ver con los mitos directamente lo han adquirido. Fijaros, aquí hicimos una dinámica además con juegos de mesa, donde, bueno, a través de un atlas de mitos, ¿vale? Concretamente de este atlas de mitos, trabajamos diferentes culturas y les dijimos que tenían que construir un juego de mesa con componentes, que cada componente tenía que ser un dios o una diosa de una mitología, ver qué tipo de movimiento tenían, crear un tablero de juego y ver de qué manera interaccionaban esos componentes, cuál era su mecánica, y la narrativa se la dábamos nosotros porque era la mitología, ¿no? Era cada uno con una mitología diferente. ¿Sabéis lo más significativo de todo? Que como partimos del tablero del ajedrez, todos de manera natural decidieron que iban a hacer un juego de competición, unos contra otros. Cuando las posibilidades de los juegos de tablero, fijaros que son infinitas, ¿no? De hecho, una de las máximas de este encuentro son inventando o creando tableros infinitos, ¿no? Pero fijaros que el tipo de dinámica estaba condicionada. Hay un experimento que hicieron en Estados Unidos, donde les dieron a un grupo de 10 chicos y 10 chicas un balón de fútbol. Cuando hablo de un balón de fútbol, creo que son hexaedros, si no me equivoco, negros y blancos, y estuvieron jugando durante 15 minutos a fútbol. A los 15 minutos dejaron de jugar al fútbol y se fueron a jugar otras cosas. Otra vez cogieron a otro grupo de 20 personas, 10 chicos y 10 chicas, y les dieron un balón, pero como si fueran gajos de naranja, de diferentes colores. Y durante 45 minutos estuvieron jugando a más de 7 juegos diferentes. Y simplemente habíamos condicionado con los componentes del juego, ¿vale? Porque os hagáis una idea. No tenía una narrativa como tal, pero simplemente el componente, al asimilarlo directamente al fútbol, dieron por sentado que tenían que jugar a ese juego. Para que veáis de qué manera, aunque lo hagamos con la mejor intención del mundo, muchas veces condicionamos ese juego, ¿no? Vamos a pasar de diapositiva. Claro, obviamente otra cosa que influye dentro de la transmisión de los valores en el juego es el tipo de jugador o jugadora que somos, ¿no? Os los voy a definir un poco por encima, hay muchísimos otros, ¿eh? Aquí esto lo he generalizado, ¿vale? Pero luego puede ser interesante que os autodefináis, ¿no? Si queréis luego a través del chat, en plan, pues yo creo que soy un jugador o una jugadora tramposa o más de regla, ¿no? Si hablamos de un jugador o una jugadora tramposa, es que muchas veces lo que busca es ganar y es a toda costa, y si se tiene que saltar las reglas, pues ya estaría, ¿no? El caso es ganar. El proceso igual no interesa tanto, ¿no? Un jugador de regla es un jugador que, pase lo que pase, siempre tiene que seguir las reglas. Eso sí, muchas veces las reglas son las de su casa. Esto igual os ha pasado, ¿no? En mi casa juegan así. Esto aquí pasa un montón, ¿no? De hecho, aquí hay un juego, por ejemplo, de cartas que jugamos muchísimo, que es el mus, y simplemente de una región a otra cambia. Nosotros jugamos a 4 reyes, porque son los que aparecen en la baraja española, y simplemente a 4 kilómetros de aquí juegan a 8. Los 3 pasan a ser reyes, ¿no? Y claro, nosotros les criticamos, pero vamos a ver, si es un 3, no es un rey, ¿no? Cada carta es lo suyo. Bueno, pero ¿por qué no? El caso es que cuando hablamos de una tipología de jugador de regla, es una persona súper sistemática que siempre sigue lo que aparece escrito. Y si hablamos de un jugador innovador, es una persona pues, que busca variantes, ¿no? Formas de jugar diferentes. Sí que busca el componente lúdico-recreativo, por supuesto, pero también, por ejemplo, la creatividad como tal, ¿no? De
de buscar otras cosas. Hay muchísimas más formas de jugar, ¿no? Pero de manera general he querido recoger estos tres porque suelen ser los más generales. Si hacemos una mini encuesta a través del chat, ¿el qué pondríais? ¿Cómo os autodefiniríais, por decirlo de alguna forma? Vamos a ver qué tipo de jugadores tenemos ahora en juego. De regla. Cuando juego soy jugadora de regla, y de regla tirando a innovador, o sea, cambiando. De regla estructuradísimo, de regla. De regla. De regla y las de casa siempre, efectivamente, ¿no? Tal y como lo hacemos en casa. De regla y me molesta mucho que hagan trampa. El rol Power Gamer exprimir. Obvio que de regla, un tramposo nunca confiesa. Muy interesante esto que estáis diciendo. Eso te iba a decir, Juan, que tramposa no salían, pero bueno, no hay que confesar. Yo he de decir que en algún momento dado, simplemente igual pues por dar más motivación al juego, lo que sea, pues igual sí que soy un poco Grinch y hago un poco el mal, ¿eh? Las cosas como son. Pero bueno, sí que me parece, bueno, yo si me tuviera que definir, de alguna forma probablemente sí que sería innovador. Me encanta darle la vuelta una y otra vez a todos los recursos con los que trabajamos, ¿no? Pero, vamos, estoy muy acostumbrado, sobre todo en función del colectivo con el que estoy, probablemente a jugar con un perfil más tramposo, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos? Porque desde luego desde la trampa también estamos aprendiendo a ser creativos, no todo tiene por qué ser malo, ¿no? O sea, hay que ver qué cosas buenas se pueden llegar a hacer. De hecho, hay algún juego como, por ejemplo, la polilla tramposilla, igual os suena, que es otro juego de mesa, que bueno, que dentro de la estructura depende, ¿no? También de hacer trampas. O sea, para que veáis que esto se puede llegar a condicionar dentro del juego, ¿no? Justo preguntaban en el chat, Juan, sobre la polilla tramposa. Sí, efectivamente, donde hacer trampa es la regla, sí, pues efectivamente, ¿no? O sea, hay otros juegos y otros que podemos llegar a inventarlos nosotros, ¿no? Nosotros hicimos una versión del juego aquí hay, bueno, esto es como lo típico de ¿qué te gusta más, tu padre o tu madre, o la tortilla con cebolla o sin cebolla? Aquí el debate lo tenemos con que si es el juego del escondite o el juego del esconderite, ¿no? Yo soy de los de escondite, pero bueno, si alguien dice esconderite, no le mato, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Bueno, pues hicimos una versión que era con trampas. Y la trampa consistía en que podíamos raptar incluso a policías si éramos nosotros, por ejemplo, los ladrones dentro de este juego, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis que efectivamente todo es susceptible de cambiarlo, ¿no? O, por ejemplo, jugando a juegos de mesa, jugando a las damas, el coger y decir, bueno, se da una persona la vuelta y si no se acordaba exactamente de todas las piezas, tú podías coger una y esconderla, y si no se acordaba de ella, se quedaba sin ella. Pues bueno, puede ser otra forma, por ejemplo. Lo que pasa es que al final pasó de ser una trampa a ser una regla, ¿no? Porque empezó siendo trampa y terminó siendo luego al final. Por eso muchas veces se dice echa la regla, echa la trampa, o bueno, no sé qué fue el principio de los dos, ¿no? Vale, vamos a pasar de diapo. El Saboteur, precisamente el de los enanos, por ejemplo, de construcción de túneles, es otro juego donde efectivamente tienes que tratar de engañar a la otra persona, ¿no? Diciendo que igual no tienes cartas de construcción de túnel, ¿no? Por ejemplo, para hacerlo, también puedes engañar perfectamente. Sí, aquí lo tengo. A mí era el Saboteur. Yo lo trabajo, por ejemplo, más para temas de liderazgo, ¿no? Pero bueno, es muy interesante también como este ejemplo. En cualquiera de los casos, nosotros como personas educadoras sí que invocaros de alguna forma, ¿no? Como una llamada a la acción, ¿no? Tener un compromiso cívico y un activismo cívico para pasar de ser reactivos, es decir, de estar quejándonos siempre de todo, de la mierda de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para ser propositivos y crear de alguna forma el mundo en el que queremos vivir. Que es cierto que los juegos pueden recrear escenarios que simulen
escenarios incluso distópicos que de hecho no nos viene nada mal. Fijaros la pandemia en la que vivimos, ¿no? Y de hecho el haber vivenciado, aunque fuera a través del cine o incluso de juegos que recrean esta clase de narrativas, nos pueden ayudar también luego a enfrentarnos a esta clase de peligros en nuestro día a día. Y de hecho, bueno, a los hechos me remito. En la pandemia, todo lo que tiene que ver con juegos ha sido nuestra arma de construcción masiva, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sobre todo dentro de nuestras casas. Y muchos han sido los juegos de mesa. Por supuesto, el juego virtual, que no tengo nada contra él, pero bueno, ahí lo dejo. Vamos a pasar de diapositiva. Este es el juego que os comentaba. Es el Jugendhaus, es el juego de huid judíos, ¿no? Es un juego que se creó en el año 38 y la dinámica del juego consistía en que tú tenías que descubrir en qué casas había judíos para que así el ejército alemán les pudiera llevar a los campos de exterminio, ¿no? Esta era la dinámica del juego. Es un juego que actualmente está prohibido, sí que está en el museo, por ejemplo, de Auschwitz. Yo lo vi por primera vez en un museo del juego en Madrid. Y desde luego es un juego terrible, ¿no? Os lo había hablado antes de esta máxima del libro de Gabriela Seines, que además la he traído por aquello de ser argentina, ¿no? Vamos a poner en valor que tenéis gente muy, muy guay en vuestro país y claro que sí, que sacar pecho también de las culturas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, estas eran las figuras, ¿no? Que si veis de alguna forma, incluso trataban de ridiculizar, ¿no? Directamente a las personas. Ese era el componente de juego, ¿no? Esas fichas, ¿no? Y bueno, en un principio empezó casi como una broma, pero llegó un momento que una de las críticas que hicieron en la propia Alemania nazi es que cómo podían tener un juego donde directamente aparecieran los judíos, que eso era algo que no se podía permitir, ¿no? Entonces es un poco significativo. Es Graciela, no Gabriela, efectivamente, pues mea culpa. Yo he hecho PowerPoint, por lo tanto lo siento, es Graciela Seines. Vale, vamos a pasar. Os he recogido otros juegos, ¿no? Por ejemplo, de juegos racistas y xenófobos, ¿no? Por ejemplo, el juego de los 10 negritos, de Game of 10 Little Niggers, que salió a finales del siglo XIX. También, por ejemplo, en 1930, pues Ojos de Serpiente, Snake Eyes, o, por ejemplo, otro de peleas entre vaqueros e indios, que de estos ha habido muchos, ¿no? Os pongo el ejemplo de Gunsmoke, pero bueno, hay muchos otros, ¿no? De alguna forma, ahí estamos dotando de una serie de valores que normalmente son negativos en este caso, a las personas de raza negra, y, por ejemplo, en el caso de Gunsmoke, a los indios americanos, a los indios nativos, ¿no? que se les denomina. Y normalmente, además, en Gunsmoke ya parten directamente con una desventaja tácita, como tal, incluso a la hora de los movimientos, ¿no? O sea, para que veáis lo peligroso, muchas veces, de los juegos, porque reproducen cosas que damos por sentado y no hay que normalizar esta clase de juegos, ¿no? Aunque si se tiene, habría que... yo creo que buscar desde las actitudes críticas la forma de cambiar este tipo de juego. Fijaros, creo que muchas veces, bueno, estos son ejemplos, precisamente os he dicho que habíamos estado haciendo diferentes juegos del mundo, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, un juego que hicimos de mitología nórdica, en cuanto a juegos vikingos, que es donde, bueno, aparece una persona al fondo como con unas barbas así largas, que en este caso era Floki, ¿no? Uno de los dioses. Tenemos diferentes juegos de mesa, juegos vikingos, por ejemplo, el Cub, igual os suena a alguno de vosotros, el Palin, juego mapuche, además de vuestra tierra. Otro juego vikingo, bueno, que se conoce aquí también como el Sokatira. Bueno, pues diferentes tipos. Hay otro juego vikingo que es muy significativo, no sé si veis en vuestro lado izquierdo de las pantallas, hay un chico y una chica que están apoyando una mano en el banco y en el otro tienen un saco. ¿En qué consiste el juego? En que moviéndose siempre con una mano tocando el banco, se tienen que atizar con el otro saco. Primero una persona y luego otra. Eso era un juego vikingo, ¿no?
¿Qué pasa? Que casi todos los juegos que encontramos de naturaleza vikinga eran bastante agresivos, ¿no? Y sin embargo, en función de otras culturas que estudiábamos, igual reforzaba mucho más pues, la competencia matemática, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para que veáis los valores que pueden llegar a transmitir estos juegos. De esto hace un mes, o sea, que os he traído ejemplos súper recientes para que veáis. Y en tiempos de pandemia, que creo que además estáis empezando a salir ya del confinamiento. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Vale, aquí os quiero poner un caso, no sé si habéis visto la película de Un monstruo viene a verme, pero dentro de esta película hay tres cuentos y uno de ellos es el del boticario y el párroco. Y es un cuento bastante conflictivo cuando lo trabajo con diferentes personas porque lo que entiende una persona y lo que entiende otra suele distar bastante, ¿no? Entonces, si os parece bien, por cambiar un poco de ritmo, vamos a poner este vídeo, comentamos y el otro os lo voy a dejar en tal porque me estoy yendo ya de hora, pero bueno, venga, vámonos. Bueno, lo interesante de este cuento y el hecho de que lo haya escogido es porque, bueno, muchas veces he empezado diciendo que la vida es como te la cuentas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia jerarquía de valores. Y este cuento, de alguna forma, trata de enseñarnos que, por un lado, están los valores del boticario y, por otro lado, los del párroco. Pero el párroco, cuando está en una situación difícil, trata de buscar refugio en los principios de la otra persona. Si no somos capaces de abrazar la diversidad, de entender la diferencia de todas las personas, es difícil que seamos capaces de vivir en un mundo que abrace a todas las personas, porque sepáis que la diferencia siempre va a estar ahí. Me da igual que sea por diversidad funcional, por temas de género, por diversidad afectivo-sexual, por diversidad ideológica o de religión. Hay muchas diversidades, pero tenemos que aprender a entendernos. Y el juego es un mecanismo de entendimiento, de socialización, de educación, que depende de nosotros el uso que le demos. El juego de mesa específicamente es un juego más, pero bueno, espero que a través de este cuento, de alguna forma, haber resumido todo lo que quería llegar a transmitiros. Y sí que deciros una cosa más, hay otro vídeo en este caso. Tenés unos minutos más, no hay problema porque nuestro Zoom está libre un ratito más. Vale, lo único, bueno, hay otro vídeo que os había preparado que se llama L'Equipe Petit, es un vídeo que me encanta, es un vídeo rodado aquí en Cataluña, que es un equipo de fútbol que siempre pierde, ¿no? Siempre pierde jugando al fútbol, precisamente, ¿no? Y es porque aquí ha habido muchos casos de violencia en el fútbol y muchas veces no causado tanto por los jugadores o las jugadoras, sino directamente por los padres y las madres que van a los partidos del fútbol. Y el hecho de entender este vídeo me parece significativo. Si os parece bien, vamos a poner un poquito del vídeo, solo los 3 primeros minutos, ¿vale? Cortamos, digo algo y luego, por favor, dadme feedback porque para mí es muy duro, de verdad, hablar a una pantalla y no saber exactamente cómo estáis recibiendo esto, ¿vale? Bien, muy bien. Sí, pero igual no te preocupes que está muy bien todo y no es necesario que te apures, que estamos todos y todas muy atentos a lo que vas contando y a la disertación. Ahí ponemos un video. Jedu a Doja. They say that the moon that shines up above is shining there for you and me. They say you belong to somebody new, but tonight you belong to me. No he fet mai cap gol. Tu no has fet mai cap gol? No, ningú. Ningú no ha fet ningú gol.
Què? Ningú. Un de l'Eslup era fora de joc. No hem marcat encara en cap gol, però quasi aconseguim marcar-los. Una persona quasi va marcar, però no ho vaig veure. 0. Sempre acaba en 0. Pues mira, un dia vaig anar al meu terreno que tinc i vaig descobrir la porteria i ser porter. Algunes vegades no l'agafo amb les mans, però algunes vegades me'n recordo i l'agafo amb les mans. Però no em fa por la pilota. El que m'agrada és parar-me a les pilotes i ja està. Sí, tinc molta feina. Moral no les falta, además no les tiene que faltar, porque aunque pierdan por muchos goles, nunca se van mosqueados a casa, ni cabreados, ni nada. Perquè juguem contra els de segon i som més bons. Som massa grossos, massa grans. Però fan més passes i nosaltres no fem tants passes. Deu ser perquè estem molt nerviosos o perquè no se la pot parar totes a l'àrit i en marca no. O potser que ells són més grans que nosaltres i saben més. Això deu ser. Perfecto. Bueno, pues la idea del vídeo es precisamente eso, ¿no? Que igual estamos acostumbrados a cuando hacemos un juego a ganar, ¿no? Pero no tiene precisamente por qué ser eso, ¿no? De hecho, ¿no tenéis ganas de ser parte de ese equipo? O sea, a mí llega un momento que me da igual el resultado, me gusta más el proceso, ¿no? Y me encanta sobre todo los razonamientos de la chavalería, ¿no? Como dice, bueno, deben de ser más grandes, será por lo que sea, ¿no? Hay un momento luego del vídeo, un poco más adelante, incluso que hablan los padres y que dicen, ¿no? Pues que les dicen, bueno, hoy han estado a punto de marcar un gol, hoy está incluso más emocionante, ¿no? Pero llega un momento que relativizan tanto que se centran en lo que es en la dinámica del juego, que es lo bonito en sí, ¿no? ¿Para qué jugamos? Precisamente para socializar, sobre todo, ¿no? Y el valor educativo y la actitud que llevamos nosotros y nosotras como personas educadoras es súper importante. Bueno, pues con esto, no sé si queréis aprovechar a hacer alguna pregunta, lo que sea, espero no haber sido muy cansino, he tratado de hacerlo lo más dinámico posible y, bueno, pues eso, pues mostrar dentro de lo que cabe algunos recursos, algunas vivencias y que, bueno, eso, soy un apasionado de los juegos en sí y de verdad que estoy súper agradecido, chicas, de que me hayáis dado
esta oportunidad. Así que con todo esto os animo a que me deis algo de feedback de verdad, porque no llego a veros bien de las caras. Así es, anímense a hacer preguntas, fantástico todo lo que estuvimos viendo, estamos muy, pero muy contentos y contentas todos con la apertura de lo que es el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, toda la cantidad de gente que nos está siguiendo, 150 personas en distintas charlas que hay, de esas 50 personas están aquí, y es buenísimo porque es un viernes en horario laboral, que tanta gente esté relacionada con el juego de mesa. Juan, me quedó comentarte que tenemos un auspiciante, que es la Cooperativa Obrera, que hizo posible que pudieras estar aquí en la charla, no porque tenga un monto ni nada, sino porque ha contribuido con el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Así que los animamos y las animamos a hacer consultas, que si no, Juan se va a morir si no les preguntan nada. No, es que creo que quedamos como sensibilizados y sensibilizadas con el videíto, así que sale ahí como en el chat. Muchas gracias por lo compartido. Yo tal vez preguntarte, que veo que has hecho como una recopilación más que nada de Europa, digamos, que yo no, la verdad que no había visto, me pareció súper interesante. Si has podido acceder a esas recopilaciones de otros sectores o, o algunas investigaciones para ir uniendo con distintas culturas, distintos continentes. Perfecto, encantado de compartir recursos. De hecho, bueno, Sandra y yo somos compitruenos, por decirlo de alguna forma, y estamos, de hecho, en proceso de escribir un tema de manual de juegos y tal, y puedo pasaros bibliografía, si queréis, incluso específica de Europa, y que os la haga llegar, pues eso, cuando pueda. Hago un drive con ella y que os lo ponga a disposición. Yo encantadísima. Les contamos ahí está, les contamos a todos y a todas que cuando comenzó la pandemia, allí por marzo, en realidad empezó antes, pero que empezó más fuerte con las cuarentenas y demás, desde la RIA, en esta vocalía que compartimos, hicimos un juego de escape que tiene acceso gratuito, así que ahora le vamos a pasar el link por el chat, en donde ahí comenzamos a hacer recopilación de juegos de distintas partes del mundo. Yo les mandé muchos juegos de aquí, de hecho el Palín, toda la información del Palín se la mandé desde acá, y estuvimos viendo también juegos de América, y bueno, y Juan desde todo lo que recopilaba allá, y bueno, y eso desembocó en los talleres, ¿no, Juan? En todas estas cosas que hiciste ahora, por eso se ven con barbijo, y que van a continuar el año que viene. Tenemos muchas sorpresas para el año que viene, estamos trabajando, así que por supuesto a total disposición de que nos escriban, y les vamos pasando los contactos y lo que vamos recopilando. Ahí pasaste, Juan, la página de la RIA, buenísimo. El que quiera ahí tiene un juego de escape con algunas cositas de juegos del mundo. Ani, ¿habías levantado la mano para decir algo? Era más como para agradecerle a Juan, que me pareció súper interesante lo que dijo respecto a cómo el componente puede condicionar, y el ejemplo que dio de si es una pelota de fútbol o una pelota como de colores y ya. Eso me pareció como, nada, que arrojó luz sobre algo que capaz uno pasa por alto. Lo mismo con esto de no negar capaz ciertos juegos, como no negar realidades, porque quizás salís de tu escuela, salís de tu biblioteca o de fuera y se las encuentran, sino como trabajar con ellos. Eso también me pareció rescatable, así que gracias. Sí, hola. Hola, ¿se escucha? Sí, Mariana. ¿Te escuchamos?
educación formal, sino como madre, digamos. O sea, en cuántas cosas uno condiciona de maneras inconscientes, porque si yo le doy una pelota a mi hijo que tenga gajos o que tenga hexágonos, yo no voy a estar pensando en el condicionamiento, pero evidentemente de alguna manera lo estoy condicionando. Y me parece, nada, como un elemento más de la deconstrucción que está sucediendo en el momento, ¿no? No sé. Hombre, yo sobre todo con estas cosas también aprender a relativizar. Con esto quiero decir que el hecho de que dé un balón con hexaedros a mi hijo o a mi hija, no le voy a traumar, tampoco va la cosa por ahí. Obvio. Hay que utilizarlo Claro. como un medio, ¿no? O sea, es un recurso, lo que digo, el juego. La cosa es en el momento que damos por sentado tipos de juego tal y como son, ¿no? Aquí, de hecho, en la Universidad de La Rioja están haciendo un estudio con el Fortnite, el videojuego, y están viendo que otra clase de usos pueden hacer a través de este juego, ¿no? Porque es un poco como que se ha endemonizado, pero bueno, por otro lado, están saliendo muchos GIFs o muchas formas de relacionarse incluso de bailes entre la juventud, el colectivo infantil, ¿no? Y no todo necesariamente tiene por qué ser malo, ¿no? Que parece que vamos con nuestra espada del juicio final, ¿no? Para decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y bueno, al final, pues que es un poco, bueno, es un recurso, otra cosa es cómo interaccionamos con él, ¿no? Que yo creo que ese es educar para el kid y no para el kit, ¿no? Que muchas veces se suele decir. Sí, no, lo que más que nada lo que yo decía era que esto te abre una mirada diferente. O sea, poder mirar distinto las cosas cotidianas, que uno descuenta ciertas lecturas y preguntarse qué otras lecturas hay sobre aquello que es cotidiano, que no es cotidiano, digamos. Eso. Perfecto, gracias, Mariana. ¿Alguien más? Creo que está llegando bastante bien. Vamos a cruzar los dedos, el sonido, las imágenes. Bueno, pues por mi parte eso, lo he dicho anteriormente, agradeceros la asistencia y que saquéis un ratico para compartir y que eso, pues que me parece una oportunidad muy, muy chula y que sepáis que estoy aprovechando a cotillar muchas de las entidades que estéis dentro del encuentro para aprender un poco de vuestro buen hacer y ver otras formas, ¿no? Porque la riqueza de la diversidad está precisamente también en conocerla y en compartirla, ¿no? Entonces, pues bueno, que al igual que ahora hemos coincidido a estos dos lados del charco en esta exposición, espero que nos sigamos encontrando en otros caminos, que además el mundo del juego, la ventaja es que te presta la mirada, ¿no? Siempre digo, es como una especie de la mirada prestada, ¿no? Y luego encima por parte de los otros jugadores o jugadoras que en este caso hemos decidido ser nosotros en nuestro juego social, que en este caso nos lo ha brindado el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Así que eso, sin más, agradeceros y daros las gracias. Nos vemos en otra y os he dejado, si queréis, mi contacto, pues por si queréis compartir juegos, recursos, posibles iniciativas, estrategias, proyectos. Juan sonríe muchísimo a todo, o sea que encantado. Muchísimas gracias, Juan.